Comenzamos de esta manera un nuevo encuentro de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC, un nuevo ciclo, segundo encuentro, segundo programa de Agenda de Noticias de este 2018, repasando lo que deja la comunicación 2.0 semana tras semana, como lo hacemos habitualmente casi todos los viernes a partir de las 23 horas, pivoteando entre el acontecer local, bahiense, provincial y nacional, reflejando lo que dejan las diferentes noticias a través de los portales, sitios y páginas web, y también destacando los problemas que hacen al pago chico, al acontecer local, a los vecinos, ¿sí?, de Bahía Blanca y de la zona también. Hay que hablar en estos últimos días, hay que seguir hablando del conflicto generado entre Cargill y sus empleados, que no cesa, por lo contrario, se recrudece hora tras hora, ¿no? Es más, pareciera que se va complicando la cosa aún más. Si se quiere, para hablar de este tema más en profundidad, estamos con Diego Márquez, que es prosecretario, bien digo, general del Sindicato de Aceiteros. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Y María de Los Ángeles Rosón, abogada del sindicato. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. En las últimas horas la empresa suspendió las operaciones por amenazas y paros intermitentes durante 10 días. Podemos hablar de un lockout patronal, ¿no? Sí, correcto. En realidad, la postura nuestra y la empresa, que no lo dice en el cartel, nosotros tenemos compañeros despedidos tanto en Bahía Blanca como en Rosario. ¿Cuántos? 45 en total, uno acá en Bahía Blanca, el resto está en Rosario, y de la totalidad en Rosario quedan 33. Nosotros, el compañero nuestro, lo seguimos defendiendo y ellos siguen defendiendo al resto, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Sí, ¿De qué podemos hablar? Sí, quiero aclarar esto. Sí. Digamos, el lockout que se dispuso ahora, es decir, la suspensión de tareas por voluntad de la empresa, es la segunda vez que se realiza. La primera fue en los primeros días de abril y ahora por otros 10 días, con suspensión de salarios. Esto no obedece a amenazas, ni siquiera ningún tipo de violencia física, ni verbal, ni nada de esto que quiere la empresa transmitir a la comunidad y a los propios trabajadores. Los trabajadores entraron en su horario habitual y se encuentran con un cartel en donde la empresa anuncia el lockout, la cantidad de días, que no se van a abonar los salarios y además que obedece a estas causas de violencia. De ninguna manera, y esto lo queremos dejar en claro, sí, este sindicato y los trabajadores han hecho ningún tipo de manifestación en ese sentido, al contrario, y es de público conocimiento, porque ya toda la comunidad los viene acompañando, que se trata de un sindicato que hace una manifestación pacífica, pero que no se queda quieto. Es decir, un trabajador para este sindicato es lo mismo que 10, que 20, que 45. Lo van a defender hasta las últimas consecuencias, hasta lo que ellos crean. ¿Hubo paro, retención de tareas? Retención de tareas, bien, hubo paro, hubo huelga, bien, hicieron ejercicio de su pero derecho siempre a huelga, de forma pero pacífica. Siempre en el marco de la paz social. Bien, eso vale aclararlo, y siempre, ¿no?, ejerciendo su derecho legítimo de huelga. Entonces, en ese marco de paz social, la empresa lo que quiere es tergiversar la situación y digamos, difundir una noticia que no es tal. Digamos, si el lockout lo decide, es por una cuestión que nosotros consideramos que es una represalia sindical. Y bajo estas últimas medidas y el acontecer, ¿no?, que se da en las últimas horas, son 87 los empleados que se ven perjudicados en Bahía Blanca y 500 en Rosario. Corréjanme ustedes. Hablan de despidos de manera injusta, arbitraria, discriminatoria. ¿Por qué? Y porque a la hora de que nos den respuesta por cuál fue la causa de los despidos, básicamente no tenemos una respuesta válida. Nos dicen que los trabajadores trabajaban un poquito con el freno de mano, y la verdad que con la dirigencia de la empresa siempre durante 10 años hemos trabajado y nunca... ¿Con el freno de mano? ¿Por qué? ¿Reglamento? No, decía que para él trabajaba con el freno de mano. Cuando hemos tenido conflicto con otros trabajadores, la empresa siempre te presenta un escrito detallando puntualmente cada punto, así que al escuchar esa respuesta no era la lógica. Y la parte de relaciones laborales, que hoy fue desvinculada de la empresa, él nos planteaba que si no iba a ser ese trabajador, iba a ser otro, por lo cual sentarse y a dialogar a ver si era bueno o malo, en realidad nos estaban diciendo que no había una postura
que no tenía nada el trabajador, que podría haber sido cualquier otro. Y eso le suma que la última charla que hemos tenido apuntan a que ahora el péndulo está del lado de ellos, porque nos lo dijeron textualmente. El péndulo está del lado nuestro, ahora ustedes tienen que acatar todo lo que nosotros decimos. Entonces ves que no tenemos un cambio de perfil ni nada por el estilo, como dicen ellos, y apuntan a desarmar la organización sindical, ¿no? Digo, ¿qué dice la cronología de los hechos? El miércoles la fábrica estuvo parada por mantenimiento y ayer jueves, cuando ustedes, los trabajadores, quisieron ingresar al establecimiento, los recibieron con un cartel, tenemos la captura, la imagen del cartel, haciendo paro patronal por 10 días. ¿Fue así? Por 10 días y obviamente sin cobro de salario. Se suma los 5 días anteriores, como decía la doctora Rosón, la mitad del salario los trabajadores aceiteros no lo cobrarían por una decisión del patrón, nada más. ¿Y el diálogo entre las partes quedó trunco solamente a través de esta misiva que vemos en pantalla? Exactamente. Pero el deterioro del diálogo viene desde hace bastante tiempo. ¿Cómo se originó este conflicto? No, digamos, un cambio de posicionamiento de la empresa. Desde siempre, yo hace muchos años que soy abogada del sindicato, sí, y siempre ha habido un diálogo, siempre si había algún conflicto o algún problema con un trabajador, se hacía participar al sindicato, se trataba de solucionar. Evidentemente, quizá yo no puedo decir cuál es la estrategia de la empresa ni qué es lo que ha sucedido. Puedo decir lo que vemos desde afuera, que la relación se fue deteriorando porque se trata de un sindicato además que está muy pendiente de los derechos de los trabajadores. Entonces reclama de buena manera dentro de los ámbitos, digamos, de la legalidad, del Ministerio de Trabajo, pero no deja de hacerlo. Cuando ve algo no corresponde, habla con la empresa y al no tener un diálogo, entonces se recurre a las herramientas legales que tienen a su favor, que es el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, esto parece que la empresa, en vez de estar, digamos, complacida por el buen diálogo y la buena predisposición del sindicato, al contrario, las respuestas han sido negativas y la falta de diálogo. Por eso digo que esto se ha venido deteriorando y por eso creemos que un despido en Bahía Blanca tiene el mismo peso que 40 despidos en otro lugar, porque la capacidad de movilización de este sindicato es muy fuerte. Entonces, por eso entendemos que este trabajador no ha dado causa absolutamente ninguna para ser despedido. Dicho esto por la misma gente de recursos humanos de la empresa. Podría haber sido él como podría haber sido otro. Y además esto empieza con ofrecimiento de retiros voluntarios a los trabajadores, que en ese marco estaba todo bien. Esto, digamos, algunos trabajadores podían aceptar, otros no, pero con el compromiso... Hubo un previo ofrecimiento de retiro voluntario de algunos trabajadores por parte de la empresa, tanto en Bahía Blanca como en Rosario. En otros lugares, pero con el compromiso de la empresa de que si el trabajador no aceptaba, bueno, continuaba trabajando. ¿Qué sucedió? El trabajador no aceptó y lo despidieron. Por eso comienzan, digamos, las medidas por parte del sindicato. Y digamos, a partir de ahí la lucha y a partir de ahí el intentar, porque esta lucha no solamente comienza por la reincorporación de este trabajador, sino para evitar futuros despidos. Yo creo que en ese caso hubo éxito del sindicato porque hasta ahora no hubieron más despidos, pero eso no significa que no puedan haber despidos más adelante. Entonces, María de los Ángeles, Diego, bien, ¿qué les dijo la empresa o qué le A ver, hay también la otra campana, yo me gustaría consultarla, ¿no? Pero digo, quiero saber un poco la realidad institucional, empresarial, digamos, económica de la empresa, ¿no? ¿Viene por ahí también? ¿Puede empezar a leerse también esa arista, ese costado o no? O sea, el conflicto, este último conflicto, o este conflicto, ¿se genera el 10 de enero o en enero? En enero, sí. ¿En enero? ¿Y qué pasa ahí puntualmente? Puntualmente la empresa sale a ofrecer el retiro voluntario, hablan con el secretario general del sindicato, le dicen que si los trabajadores aceptan no había ningún tipo de problema, lo mismo lo hacen en Rosario, llega el día lunes y el jueves anterior dice que no el trabajador, el día lunes lo empiezan con un escribano y lo despiden. Obviamente el sindicato nos dice, nosotros hacemos una asamblea, pues somos totalmente democráticos, le explicamos a la gente para que no habrá sobresalto, fíjense, el que tiene otra cosa afuera o el que quiera cambiar de rumbo, demás,
tiene toda la libertad de hacerlo, que nos diga. Y bueno, en este caso el trabajador dijo, no, yo tengo 4 nenas chiquitas, yo no me quiero ir de la empresa que hago con 36 años, ¿dónde consigo trabajo? No tengo otro oficio aparte que me pueda bancar. Entonces dijo, bueno, no, yo me quiero quedar. Llegó el lunes y lo despidieron. Otros compañeros que le habían ofrecido aceptaron. En el caso de la enfermera de la compañía decidió irse. Y otro compañero justo estaba por licencia médica por RT y bueno, recién se incorporó y no lo han desvinculado. Pero la gran realidad es que... O sea, la realidad indica que hay un solo despido. En concreto, sí. En concreto hay un solo despido. Que se evitaron varios seguramente. Y después temen por más despidos. Tenemos por más porque sí. cuando despidió al de Relaciones Laborales le dijo... este es otro también que se va a ir, como que nombró también a otros compañeros, como que quería buscar, como que hay gente que quieren sacar, pero no hay una causa. ¿Sí? En contestación a tu pregunta, la verdad que los trabajadores no tienen por qué saber cuál es la situación financiera de la empresa. Pero sí lo que saben es, en base a su experiencia y a su capacitación y a su labor diario, es si la empresa tiene picos de trabajo digamos grandes, si está en un periodo estacionario, si tiene falta de trabajo. Sí, en cuanto a la producción. Sí, en cuanto a la producción, claro. Entonces si vos, digamos, si se está en un periodo de falta de trabajo, como ha pasado en otras ocasiones, sí. Cuando los trabajadores tuvieron que esperar los pagos porque había falta de trabajo, que no hubo problema, porque siempre lo que se trata es de mantener la fuente de trabajo, en esas condiciones no está Cargill, es decir, uno puede verlo desde las noticias, desde lo que sabemos el público en general. O sea que en cuanto a la producción no está pasando por un momento favorable para decir, bueno, no está pasando en un momento de crisis. ¿no? Agua Ahora, esto lo podemos decir desde el lugar ellos desde el lugar de trabajadores, ¿no es cierto? Pero el trabajador, digamos, lo que necesita es cumplir y mantener su fuente de trabajo. Lo que quieren es trabajar. Bien. Al momento ustedes no estaban en una medida de fuerza cuando pasó esto. ¿Con el lockout? No. La fábrica nos habían dicho que estaban en tareas de mantenimiento por 48 horas y se pasaron las primeras 24 horas, se hicieron tareas de mantenimiento y cuando fueron a entrar al segundo día, en realidad ahí ya nos estábamos dando cuenta que algo se preparaba porque los cupos de los camiones se cortaron. Y bueno, ahí se veía que el lockout era evidente, ¿no? La última porque nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿Ya presentaron una denuncia por el paro patronal del Ministerio de Trabajo bonaerense? Sí, presentamos denuncia por esto. Pero, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, ahora nos van a citar una audiencia la semana que viene, en estos próximos días, pero además yo quiero terminar con algo que no quiero dejar de decir. La empresa Cargill, digamos, tiene que tener condiciones de seguridad y las tiene que cumplir, y digamos, por la envergadura de lo que es la industria, de lo que es la planta. Hoy esas condiciones nosotros entendemos que no se están cumpliendo. Parecería, en principio, presuntivamente no se están cumpliendo. Y esto es un riesgo. No solo un riesgo para los trabajadores, sino que es un riesgo para la comunidad. Entonces, nosotros estamos preparando una denuncia también para hacer por el riesgo ambiental, que la vamos a presentar... Por el riesgo ambiental. Por el riesgo ambiental, exactamente, porque creemos que puede haber normativa ambiental que esté hoy incumplida. Tenemos constancia de eso, además, hemos pedido inspecciones, tenemos actas, bueno, veremos, pero vamos a pedir la presencia del Estado. Es decir, esto no se trata de un conflicto de particulares. Esto ha trascendido, esto tiene una implicancia social y hay un tema de seguridad que el Estado se tiene que hacer cargo. Chicos, muchísimas gracias y ojalá no haya más despidos. No, ojalá. ¿Sí? Ojalá que se solucione. Que se vuelva al statu quo anterior. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Cerramos el primer diálogo de esta manera, vendemos y después retomamos también el segundo encuentro de Agenda de Noticias con el senador provincial Andrés de León. Si el semáforo peatonal está en rojo, espera para cruzar sobre la vereda. Únicamente cruza cuando el semáforo lo permita. El cambio está en marcha. Municipio de Bahía Blanca. Somos parte de tu identidad.
Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Segundo diálogo de este segundo programa de Agenda de Noticias por BBC. A principios de semana, Elisa Carrió volvió a pedir el juicio político, nada más y nada menos que contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y lo acusó, de haber creado una agencia de inteligencia paralela. Para hablar de este tema, entre otros, y con el tiempo que nos corre como siempre, lo tenemos al senador Andrés de Leo. Muchísimas gracias y buenas noches, Andrés. No, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Qué es esto? Va por más, Lilita. No, va por lo que siempre bregó, porque por la transparencia, por la república, por la eliminación de la corrupción y fundamentalmente por que no se utilicen cargos o haya abusos de poder, como lo está haciendo el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Dentro del escrito presentado también señala que Lorenzetti incidió en la inhabilitación del tribunal que debía juzgar a Cristina Fernández de Kirchner en 2 causas de corrupción y en la liberación de Cristóbal López. Bueno, a ver, lo que no cabe duda es que ni bien empezó a funcionar este gobierno, obviamente que había una necesidad del gobierno nacional de avanzar en muchísimos frentes, en otros en el tema de la justicia y la república, y no fue casual que el sistema judicial argentino empezó a activar causas que antes estaban absolutamente frenadas. Obviamente que había jueces que de pronto no tenían el coraje o la valentía y tenían miedo, pero otros directamente tenían connivencia. Y Lorenzetti la verdad es que supo utilizar ese poder en el manejo de la primera etapa fundamentalmente del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, él ha tenido una forma de utilizar el poder que le concede la Corte Suprema de Justicia, en muchos casos con beneficios personales públicos y notorios, no ha guardado el decoro que corresponde. Y bueno, respecto de esto último, yo creo que está vinculado también porque el gobierno nacional, una vez que va, digamos, encaminando muchos de los frentes que tiene y el barco empieza a encaminarse, empezó a poner el ojo sobre determinadas cuestiones vinculadas a la justicia y ahí vino, digamos, la devolución de parte del presidente de la Corte, que alguien también tendrá que dar explicaciones de qué ha ocurrido con la difusión de las escuchas de la expresidenta. Andrés, pleno apoyo de la coalición con Lilita. Absolutamente. ¿Le cambiemos? Bueno, no sé, yo lo que digo es que en este sentido nosotros entendemos que forma parte de las luchas que tiene la coalición cívica y que efectivamente va a favorecer al gobierno más allá de la coyuntura. Yo no puedo decir, yo estoy convencido, en Cambiemos habrá muchos que no, por ejemplo. Es público y notorio que nosotros tenemos una diferencia, digamos, notoria con Angelici y un sector que está vinculado o que pretende manipular la justicia de ese lugar. De hecho, Angelici apoyó y formó parte, creo, de la lista del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando uno lo escucha parece más bien una persona que sale a denostar a Carrió que alguien que tenga que defender los intereses de los abogados. Y esto me parece que son luchas que tenemos que darlas, pero bueno, nosotros estamos muy convencidos que lo que estamos haciendo es el camino correcto y que en definitiva Cambiemos, o la gente que quiere el cambio, seguramente en este sentido acompaña a Carrió. Bien, digo, nosotros, claro, te iba a preguntar, digamos, la coalición, cambiemos. Digo, la coalición cívica. La coalición cívica. No, digo, ¿sabes por qué? Porque últimamente, en estas últimas horas, vos vas a coincidir conmigo, se han empezado a notar ciertas diferencias, ¿no? En Cambiemos. Yo no lo veo ¿No? eso. No, porque, a ver,
Porque Digo, primero, la coalición radicales, pro... Tenemos diferencias en algunos, sanas diferencias en Andrés. algunos puntos. Lo que sí, a ver, cada uno, cada uno habla por sí mismo. Nosotros, nadie va a sospechar de que Lilita o la coalición cívica fija posturas para presionar por cargos. Eso está, nosotros, eso está absolutamente despejado, porque es la esencia, es la historia, y además Lilita no solo pide cargos, sino que rechaza cargos. Si esto nosotros lo tenemos absolutamente claro. Yo te decía por el intercambio de pareceres que hubo en torno al aumento de las tarifas de los servicios Pero lo tuvimos públicos. en el 2016. De hecho, en el 2016 no solo tuvimos, sino que Lilita dijo que, fíjate vos, que el incremento iba, el incremento que se había planeado en el 2016 debía pasar por las audiencias públicas, y dijo que iba a tener un fallo adverso de la Corte. Y ahí es donde el gobierno también, en su momento, evidentemente en las consultas que había hecho con la Corte Suprema de Justicia, había tenido un guiño para avanzar en el aumento tarifario, y vos recordás que fue la misma Corte Suprema que dijo vuelta para atrás con los, con los aumentos, hagan las audiencias públicas, y esto está claro que ahí hubo un guiño que Lilita aparte lo advirtió, dijo, les van a hacer pisar el palito, y estuvimos en desacuerdo en la metodología del aumento y nada pasó, por el contrario, Cambiemos se fortaleció, Lilita fue la primera candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires, nada más ni nada menos que en la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal. Ella encabezó la lista, hizo una elección extraordinaria, fuimos todos juntos, fortalecimos Cambiemos, lo estamos fortaleciendo, porque hay algo que está claro, que esta alianza no es una alianza de obediencia debida o una alianza táctica. Nosotros tenemos un compromiso para con la gente. Podemos tener diferencias, hay que saberlas plantear, hay que saberlas tamizar. Me parece bárbaro que el gobierno, cuando entiende que ha cometido un error, lo corrija. Eso habla bien del gobierno, no habla mal. Y habla bien de una coalición de gobierno que haya diferentes opiniones. Porque si no, la verdad es que nos estaríamos mintiendo, porque no somos hay igual. Horizontalidad. No sé si hay horizontalidad. Hay disenso, hay consenso, hay diferentes no sé pareceres. si necesariamente horizontalidad, lo que sí digo es que cada uno, nosotros tratamos de tamizar nuestras diferencias y de que esas diferencias nos terminen fortaleciendo, no que nos termine debilitando. Porque está claro que nadie es dueño de la verdad, ni siquiera nosotros. Y en ese sentido me parece que está bueno, y está bueno que aparte una persona como Lilita en algunos momentos pueda marcar algunas correcciones que para mí han sido esenciales en el sostenimiento de este gobierno. Y desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo se está viviendo este clima político, esta realidad? Digamos, se habla de inflación, se habla de las tarifas, se debate, se causan, posibles proyectos superadores. Hay algo que es importante saber. La cultura o idiosincrasia política de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura, es de un perfil mucho más bajo que la que se observa a nivel nacional o en la misma capital. Es decir, hay otra forma de exponerse. De hecho, es difícil encontrar grandes personajes que quieran distinguir. Si de hecho los que por ahí más ruido hacen no son los que más cosas logran, ¿no es cierto? Obviamente que es muy activo. Lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires es extraordinario, porque nosotros fuimos primera minoría, ni siquiera primera minoría, en algún momento fuimos segunda minoría en las legislaturas, en las distintas cámaras, y pudimos sacar la mayoría de las leyes por consenso mayoritario, no siempre por unanimidad, para que la gobernadora llevara adelante este proceso de transformación durante el 2016 y 2017. Te iba a decir, se han aprobado 2 emergencias, ¿no? La de infraestructura y ahora y la administrativa. Pero en el primer año aprobamos todas las emergencias que la gobernadora pidió, los presupuestos, leyes que hicieron, hacen a la profundidad del cambio que se quiere llevar adelante. Votamos, no solo eso, votamos lo que tiene que ver con el pacto fiscal, con la ley, el consenso fiscal, que me parece que son datos fundamentales, primero porque le garantizan a la provincia de Buenos Aires recursos que se ganaron después de tantísimos años en este gobierno, no solo en el gobierno provincial de María Eugenia, sino en el gobierno de Macri, que me parece que ha tenido una mirada mucho más federal,
respecto de lo que venía aconteciendo con el gobierno del peronismo, donde el presidente o presidenta de turno se sentaba sobre los recursos nacionales y a partir de ahí negociaba con el látigo, digamos, no solo obediencias propias, sino también externas. Y bueno, esto me parece que ha sido un cambio extraordinario que consolida las instituciones. Pero además, la garantía que esto le permite a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires contar con más recursos, como han contado, para llevar adelante obra pública. Obra pública que no se veía, yo diría por lo menos en la última década, se vio en los municipios de la provincia de Buenos Aires, independientemente del color político, justamente... Es récord, ¿no? En lo que hace sí, obra pública. Absolutamente. Contaron con casi 10.000 millones de pesos el primer año y 8.500 el segundo año para hacer una obra pública que en los municipios no se veía durante décadas. Andrés, en estos últimos días, en estas últimas horas, se estuvo hablando y está en agenda esta posible ley de tolerancia cero para conductores. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo primero... ¿Hablas con Federico? Sí, tengo muy buena relación. De hecho, también hay un proyecto de un senador nuestro. Hay dos proyectos, ¿no? Bueno, pero exactamente. Se pueden... Sí, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. A mí hay algo que no me gusta cuando se plantean estos proyectos, que cuando uno dice, bueno, vamos a estudiarlos, seriamente estudiarlos, empiezan las chicanas políticas. Me parece que lo hace mal. Distinto es que, digamos, hay proyectos tan importante como este y otros que te dicen lo vamos a estudiar y duermen y no los hacen funcionar y con esa excusa de estudiarlo no ocurre nada. Yo digo que, a ver, primero, estamos frente a un problema de muertes y de tragedia por el alcohol y por conductores en el alcohol. Es más, creo que hay que poner en agenda el problema del alcohol en la Argentina, que muchas veces está opacado por el tema de lo que tiene que ver con las adicciones a las drogas. ¿Cuál es el problema de las adicciones a las drogas? Que ha ido creciendo en forma notable, que se ha multiplicado, que ha generado, digamos, mafias, que ha generado... Y el alcohol muertes, es la primera puerta de acceso, pero ¿no? Quiero decir lo siguiente, sí. No solo la primera puerta de acceso, sino que es la principal causa de salud, fundamentalmente en los jóvenes, sigue siendo el alcohol. Lo que pasa es que el alcohol siempre fue contemplado como algo cultural en la Argentina. El nivel de gravedad del alcohol es tremendo. Esto se traduce justamente en todas las muertes en tránsito, y me parece muy bien que vayamos hacia una ley que justamente se ponga rígido. A nosotros nos ha pedido los equipos del ministro Dietrich, sí, que ellos quieren venir a explicar, que la puesta en punto a veces trae alguna complejidad, que no sé si es operativa o es legal. Entonces, con ese espíritu estaría bueno leer bien todo y que vayamos hacia una ley que empiece a reducir, será cero o será otro, digamos, menos, pero no tengo posición tomada porque la verdad es que estoy esperando que los especialistas nos expliquen bien. Lo que sí estoy en todo de acuerdo es que es uno de los problemas más serios que tenemos en la sociedad y que tenemos que afrontarlo y resolver. O sea que esperemos, digamos, las reuniones con los equipos técnicos de provincia y de nación, ¿no? Claro, exactamente. ¿Sí? Me parece que hay que ponerse a trabajar seriamente. Obviamente que eso no tiene que ser maniobras dilatorias, por algo que además no encuentro cuál es el sentido, porque yo creo que tiene que haber un sano sentido, digamos, crítico, porque aquí no estamos afectando ninguna otra cuestión. Puede ser que por ahí algún comercio, algún restaurante, digamos, con estas normas se sientan afectados. Bueno, lo que hay que decir es que tenemos que todos aprender que cuando tomamos nos conducimos y listo, y se soluciona el problema. Nos quedamos sin tiempo, Andrés. Bueno, gracias. Te propongo seguirlo en otro momento. Con todo gusto, ¿sí? Cómo no. Muchas gracias por haber venido. Y de esta manera se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos media hora. Muchísimas gracias por estar del otro lado, nos vemos dentro de 7 días.